Reciba un caluroso abrazo. Yo sé que está calientito, ¿verdad? Así que Dios lo bendiga. Qué bueno verle acá en la casa del Señor. Esta noche vamos a meditar nuevamente en el libro de Job, en el capítulo 9. Ahí hay un pasaje en donde Job le responde a su amigo Bildad y él expresa algo, hermano, muy importante, y le dice a su amigo: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Y hoy vamos a hablar un poco de eso, hermano. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden como cristianos, como hijos de Dios, como lavados en la sangre del Cordero, ser justos delante de Dios o vivir una vida justa acorde a los preceptos y a los principios que Dios nos ha dejado? Porque el anhelo de Dios es que usted y yo seamos justos. Y ser justo, hermano, significa o implica que practiquemos la justicia en nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida podamos practicar y vivir la justicia. De hecho, el apóstol Pablo dice que parte de los elementos, hermano, que debe tener la armadura de un cristiano es una coraza. ¿Y la coraza de qué debe estar revestida? De justicia. Entonces, hermano, nosotros debiéramos practicar la justicia en nuestra vida. Pero la naturaleza humana, fíjese, muchas veces, hermano, no nos permite hacerlo. La naturaleza adámica no nos deja hacerlo, hermano. Mire, en el mundo a todo le buscamos explicación y a todo le buscamos un culpable, menos nosotros. Mire, allá estaba el Señor, que Adán y Eva habían pecado, y llega Dios a decirle a Adán: ¿qué pasó? Y Adán, hermano, mire, no le dijo: sí, Señor, fíjate que comí del árbol que me habías dicho que no comiera. Mire, ahí en el huerto, hermano, habían muchísimos árboles, incluyendo el árbol de la vida. Ahí estaba en el huerto, y de todos los árboles podía comer, pero no podía comer de un árbol. De todos, solo uno le había dicho Dios: de este árbol, Adán, no vas a comer. Y usted sabe la historia del capítulo 3 de Génesis. Y mire, y comió. Y resulta que Dios le pregunta: sí, Señor, le dice, es que la mujer que me diste, ella me dio de comer si yo ni quería. La naturaleza humana, hermano, miren, no nos permite reconocer muchas veces nuestros errores, muchas veces en lo que fallamos, no nos los permite reconocer. Y ya llega donde Eva, Evita, le dice el Señor: ¿qué pasó? La serpiente, Señor. La serpiente, fíjate que ahí vino y me empezó a hablar y me vendió la idea de que yo iba a ser como Dios, y entonces comí del árbol. Pero la serpiente, porque no nos cuesta, hermano, la naturaleza humana nos cuesta reconocer que fallamos, nos cuesta reconocer, siempre buscamos un culpable, hermano. Mire, yo he visto incluso, hermano, parejas que están teniendo dificultades, y cuando uno habla con ellos, el esposo tiene la culpa, me dice el esposo, y la esposa, el esposo tiene la culpa, pero no son culpables ellos. No venimos delante de Dios, hermano, y reconocemos nuestra parte, pero Dios, fíjese que Dios quiere que vengamos. Mire, en este reino de Dios, el que se declara culpable
lo absuelven. Y el que se declara que no ha hecho nada, pues sigue preso y sigue debiendo ese pecado porque no lo ha confesado. Así que aquí, amado hermano, una de las claves es declararnos culpables, declararnos que fallamos, declararnos, hermano, que tenemos pies de barro y que nos equivocamos, declararnos que todavía nosotros, hermano, de repente se nos salen palabras que no debiéramos expresarlas, se nos salen cosas todavía, hermano, reacciones que tenemos que no debiéramos tenerlas todavía, y tenemos que reconocerlas delante de Dios. ¿O será, hermano amado, que usted ya no se enoja? ¿Ya no grita usted? O todavía, hermano, de repente ahí, mire, muchas veces, aunque no querramos, hermano, yo no sé si usted se ha propuesto alguna vez en la vida no enojarse. Yo no sé si usted se ha propuesto, hermano, no, mire, muchos, el 1 de enero, hermano, es o el fin de año, ahí hacen promesas. Este año que viene, y ya prometen lo que va a pasar. Y ni ha pasado un mes y ya no lo cumplieron. Lo que pasó, ya no lo cumplieron porque la naturaleza que heredamos de Adán no nos permite vivir una vida justa delante de Dios. Y yo quiero que veamos esas razones, hermano. Y quiero que veamos en Habacuc capítulo 2 y versículo 4. ¿Tiene Habacuc su Biblia? Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Mira, aquí hay dos cosas importantes, hermano, que tenemos que ver. Aquel, dice, cuya alma no es recta para con Dios, ese siempre se va a enorgullecer. Cuando no hay, mire, cuando no hay un proceso de Dios en la vida, hermano, la naturaleza humana nos lleva a enaltecernos, a creernos muchas veces más que los demás, a creernos muchas veces, hermano, superiores a los demás, porque algo hay ahí que está provocando ese sentimiento o ese pensamiento. Pero el justo, dice la Biblia, por su fe vivirá. El que practica la justicia la va a practicar porque ha creído en un Dios poderoso y lleno de misericordia, que es capaz, hermano, mire, de darnos, de revestirnos de la justicia que no tenemos, porque usted y yo no tenemos una propia justicia. No tenemos una justicia propia, sino que necesitamos que nos pongan una vestidura nueva, Dios, que nos haga ser justos. En la naturaleza de Adán no podemos obedecer a Dios. En la naturaleza de Adán no podemos, hermano, mire, dice la Biblia en Romanos que la carne, dice, no se sujeta, dice, ni tampoco puede. No se puede sujetar porque la naturaleza humana, hermano, mire, el viejo hombre está viciado. El viejo hombre, hermano, al viejo hombre no le gusta venir a la iglesia, fíjese. El viejo hombre es el que, cuando usted quiere venir a la casa de Dios, le dice, pero
Si estás cansado, está lloviendo, mira que te vas a mojar. Ese es el viejo hombre hablándole a usted. Porque la vieja naturaleza, hermano, no quiere nada con Dios. La vieja naturaleza se alimenta de la injusticia, se alimenta de lo malo, se alimenta del pecado. Eso lo alimenta a la vieja naturaleza. Pero a la nueva naturaleza, a esa sí le gusta venir a la casa de Dios. A esa le gusta adorar al Padre. A esa le gusta leer la palabra. Así que mire, usted sabrá cuál naturaleza está reinando en usted. Si la vieja, no la vieja, hermano, no vaya usted a pensar que el hermano ha venido hoy un poco hablando fuerte. Yo estoy hablando de la vieja naturaleza o la nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza, hermano, es más fuerte en nosotros? ¿Cuál hemos alimentado más? Dependiendo de cuál naturaleza usted alimente, así usted, hermano, va a ser o agradable a Dios o desagradable a Dios. O practica la justicia o no la practica, porque la vieja naturaleza, hermano, es injusta. La vieja naturaleza es egoísta. La vieja naturaleza solo busca su propio deseo. La vieja naturaleza, hermano, mire, solo piensa, es como el asadón, solo para adentro, mire, solo para la vieja naturaleza. Pero la nueva, que dice la Biblia que es según Cristo, esa naturaleza, hermano, mire, ya no piensa en su bienestar. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, que el amor, dice, todo lo sufre. Porque el que vive en la nueva naturaleza, amando, todo lo va a soportar. No va a buscar lo suyo, no va a buscar su propio interés, no va a pensar solo en su bienestar, hermano, sino que se va a preocupar usted del bienestar de los demás. Mire, la antigua naturaleza, el hermano apóstol dice, la naturaleza silvestre, dice. La naturaleza, mire, silvestre, hermano, porque no la hemos podido domar, ni se puede domar esa naturaleza. Por eso Dios la va a destruir y nos dio una nueva. Esa nueva naturaleza usted tiene que alimentarla y revestirla de justicia de Dios para poder ser agradable. Yo quiero que veamos Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, versículo del 1 al 11. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Mire, hermano, cuando yo veía este texto, yo solo me acordaba del capítulo 38 de Job, cuando el Señor le pregunta a Job. Job le dice: yo te voy a preguntar hoy y tú me vas a contestar, le dice. Y le empieza a hacer Dios un examen a Job. ¿Dónde estabas tú?, le dice, cuando yo fundaba la tierra. ¿Dónde estabas? Y le empieza a hablar el Señor de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho. Y Job, mire, yo pienso que Job con cada pregunta que Dios le hacía, se iba haciendo más chiquito. Entendiendo, hermano, que el Dios del cielo es un Dios grande y que nosotros somos pequeños, necesitados de Dios, necesitados del Padre, necesitados de amor, necesitados de misericordia, necesitados de gracia. Mire, la iglesia en la Odisea, hermano, era una iglesia que decía que no le faltaba nada.
Esa iglesia, hermano, mire, decía que sabía que estaba enriquecida, que todo tenía. Y el diagnóstico que Dios le da, dice, pero tú eres pobre, le dice. Miserable y desventurada, le dice, hermano. Porque muchas veces la percepción nuestra que tenemos está equivocada. Y no es siempre, o no es algunas veces, la percepción que Dios tiene acerca de nosotros. Y lo más importante, hermano, que usted y yo debemos ver es qué pensará Dios de nuestro caminar. ¿Qué pensará Dios de nuestra manera de vivir? ¿Qué pensar? Hermano, ¿usted se ha puesto a meditar alguna vez lo que el Señor piensa acerca de su caminar? ¿Será que usted está revestido de justicia plena y se ha puesto esa coraza de justicia para que lo cubra? ¿O será que todavía nos hace falta? Porque el Señor dice que los que se acercan, miren, los que van a estar delante de Él deben haber sido ya justificados y deben ser justos en su manera de vivir. Ese es el efecto, hermano, de la justicia de Dios. Ahora mire, sigamos leyendo en el 4. Él es sabio de corazón, dice, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Entonces, mire, hermano, aquí Job, hay 5 cosas que él dice que no nos dejan ver la justicia de Dios en nuestra vida. 5 cosas. Una es, hermano, ponerse a contender contra Dios. Mire, el que contiende contra Dios, hermano, está practicando está siendo necio y está practicando la necedad. Contender, según el diccionario, mire, es sostener una controversia, dice, defenderse o pelear. ¿Ha peleado alguna vez usted con Dios, hermano? ¿Le ha reclamado usted a Dios alguna vez? ¿Le ha reclamado? Mire, yo no sé si usted alguna vez, hermano, le ha parecido algo que Dios ha permitido en su vida injusto y usted le reclamó porque a su parecer le parecía injusto lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces, hermano, mire, le reclamamos a Dios y le preguntamos porque no hemos entendido lo que Él está haciendo en nuestra vida, y como no lo hemos entendido, entonces le reclamamos y nos ponemos a contender con Él. Le reclamamos a Dios, hermano. Le reclamamos a Dios, y Dios, que es misericordioso, hermano, mire, bien pudiera, hermano, con un dedito, mire, con el dedito ahí callarnos la boquita, fíjese, pero nos deja que hablemos. Bien, mire, bien nos pudiera callar el Señor, pero deja que nosotros, mire, hablemos a veces cosas no apropiadas delante de su presencia, porque nos parece que lo que Él ha permitido no es justo, y nos ponemos a contender con Él, a preguntarle, a pelear muchas veces, hermano, con Dios. Mire, Caín se puso a pelear con Dios cuando ya había matado a Abel,
Caín le dice: ¿has visto a tu hermano Abel? ¿Y qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues le dijo. Mire, hermano, al Dios del cielo, ¿cómo le respondió? Y mire, y Dios, mire qué lindo, porque no le pegó una su cachetada ahí nomás, ¿verdad? Un su coscorrón ahí, ¿verdad? Por malcriado. Mire, algunos de los papás ahí nomasito, ¿verdad? Que se les va la mano si alguien contesta así. Pero Dios, mire, Dios es tan precioso, hermano, que hay veces estamos actuando con necedad y nos oye. Cuando ya nos ha escuchado, hermano, viene el cinchazo, pero nos escuchó. Porque Dios, mire, Dios es un buen padre, y el buen padre disciplina a sus hijos. El buen padre disciplina a sus hijos. En Génesis 6:3, Dios dijo que no iba a contender con el hombre. Dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Dios no se va a poner a hablar con el hombre, hermano, en un diálogo infructuoso. Mire, cuando Dios, hermano, habla con los hombres, Dios, mire, Dios no gasta palabras de más. Dios, el mensaje que Dios le va a dar a usted va a ser un mensaje claro, preciso, lo que usted necesita. Mire, los mensajes que Dios da, hermano, muchas veces uno se los adorna, hermano, pero Dios es claro. Si Él quiere darle, mire, por eso dejó los 10 mandamientos: no matarás. Esa es la orden: no matarás. Ahí nadie se confunde con ese mensaje. Dios es claro cuando, mire, hermano, Dios hay veces me sorprende porque da unos mensajes, hermano, 2 palabras, pero esas palabras le impactaron a uno el corazón. Dios, hermano, no habla de más. Nosotros somos los que muchas veces hablamos más de la cuenta. Pero aquí no hay ni uno que hable más de la cuenta, ¿verdad? No, ¿verdad? Mire, Dios es tan lindo que va al grano. Si le va a reclamar, mire, si le va a mandar un mensaje a alguien para reclamarle, cuando le mandó a reclamar a David, hermano, porque había pecado con Betsabé, le mandó a Natán. El mensaje que Dios le había dado a Natán ya estaba claro. Ahora Natán tuvo que darle una parábola, hermano, porque era el rey y no iba a llegar donde David. David, dice el Señor que lo que hiciste con Betsabé es pecado. No le llegó a decir que te vas a ir al infierno, no le dijo eso, porque era el rey, hermano, y el rey era en ese momento, dice: quiten la cabeza a Natán, y se la quitan, porque él mandaba. Entonces vino Natán, hermano, en sabiduría de Dios, y le dijo, David le dijo: te voy a contar una historia para darle el mensaje que Dios le había dado. Y le empieza a contar. Fíjate que había ahí una persona que tenía un su amigo que lo vino a visitar, le dice. Y este hermano le decía, no le decía así, ¿verdad? Y este hombre tenía muchas corderitas en sus corrales, David, que las cuidaba. Y había un vecino de él, le dice, que solo tenía una corderita, que era la niña de se miraba en su corderita, la cuidaba, la alimentaba, le dice. Y le empieza a contar. Y mire, David escuchando la historia, hermano, pero el mensaje de Dios ya se lo iban a dar, solo que se lo estaban suavizando, hermano, mire. Pero Dios da mensajes claros. Lo que pasa es que a veces uno tiene que buscarle la manera como darlo. Y entonces fíjate, David, que este hombre, teniendo muchas corderitas ahí en su corral, dijo: voy a matar a una corderita para alimentar al amigo que ha venido.
Y en vez de agarrar de su corral, se fue a agarrar la del corral. La única que tenía el vecino se la fue a quitar a David. Y mira, y lo dejó sin nada. Y él tenía muchas. El tal, dice David, pague 4 veces lo que ha hecho. Ah, David, así dice el Señor, esa persona eres tú, le dijo. ¿Y cómo se retractaba, hermano? Mire, ¿cómo se retractaba ya? Lo que él dijo, eso pagó David 4 veces. 4 veces. Por agarrar la corderita que no era de él. Si tú agarras la corderita que no es tuya, hermano, te van a mandar a Natán a darte el mensaje de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, Dios es claro para hablar, hermano. Y dice, yo no voy a contender con el hombre. Yo no voy a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente, dice, el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Mire, ahí Dios acortó antes usted ve que vivían 900 años, hermano. 900, bueno, Matusalén dice la Biblia que vivió, es el que más años la Biblia ha registrado ahí. 965 años vivió Matusalén, hermano. Y algunos con 80 ya no aguantan, hermano. Imaginen 900. Mire, algunos hasta los 50 dice, ya pesan los años, hermano, le dice. Y 50, ahora imaginen 960, hermano. Entonces, mire, dice, se los voy a recortar, porque yo no voy a estar contendiendo con la carne. Porque la carne no se sujeta, ni puede sujetarse. La carne, hermano, no agrada a Dios. Usted si anda caminando en la carne, hermano, practicando las obras que dice Gálatas capítulo 5, y que son las obras de la carne, no va a agradar a Dios. No va a agradar a Dios practicando esas obras. La vieja naturaleza, hermano, esa naturaleza que tenemos adentro, que no nos la podemos quitar, duerme con nosotros, come con nosotros. Y mire, y dice que se va degradando cada día más, hermano. Se va degradando, se va desgastando. Pero usted debe estar contento, feliz, porque Dios le ha puesto adentro a usted una nueva creación, que no es según hombre alguno, sino según la voluntad de Dios. Y esa nueva naturaleza, hermano, es la que nos permite poder agradar a Dios, si la estamos alimentando bien. Pero si usted, hermano, mire, lee la Biblia usted. Sí, hermano, yo la leo. Hasta ahí la tengo abierta en la sala, hermano. Y la lee solo cuando va de pasada. No está alimentando su nueva creación usted. Hay que alimentarla para que crezca, para que se desarrolle y para que pueda ser agradable a Dios. Amén. Oseas capítulo 4 versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Mire, Dios está contendiendo con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Dios con los moradores? ¿Por qué está Dios? Contender, hermano, era estar peleando, estar ahí diciéndole algo. Porque no hay verdad, dice, ni misericordia, ni conocimiento de Dios
en la tierra. Por eso Dios contiende con, mire, por eso muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta entender lo que Dios está haciendo. Por eso nos cuesta, hermano, y a veces no lo logramos entender. Por eso dice la Biblia que mis caminos, dice, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque los pensamientos que Dios tiene, hermano, son más elevados que los pensamientos que uno tiene. Los caminos que Dios ha puesto para que nosotros caminemos por ellos son caminos más elevados que los que uno está pensando aquí en la tierra. Pero Dios dice, yo voy a contender con los moradores, porque en ellos no hay verdad, porque no practican la misericordia y porque no tienen conocimiento de Dios en su corazón. Dice la Biblia, mi pueblo, dice, pereció. Y otras versiones dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Hermano amado, tú tienes que buscar el conocimiento de Dios en tu vida personal, en tu vida cristiana. Tú tienes que buscar el conocimiento de Dios. Porque mire, hay una sentencia para aquellos que desechan el conocimiento y la instrucción. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Mire lo que Dios hace. Aquellos que menosprecian el conocimiento de Dios. Por eso, amado hermano, usted debe buscar conocer a Dios más todavía de lo que lo ha conocido. Usted debe buscarlo, conocer más e ir un poco más adelante. Mire, como cuando usted va a la orilla de un río y usted llega a la orilla, en la orilla, hermano, apenas se le mojan los pies. Pero en la medida que usted se va adentrando, usted va viendo que el agua se pone más profunda. Hasta que llega un momento, hermano, que usted probablemente, dependiendo la profundidad del río, usted se va a cubrir. La Biblia dice que nosotros debemos sumergirnos en el río de Dios de esa manera, zambullirnos en ese río y dejarnos que algunos hermanos, cuando ya ven la corriente del río de Dios, se apartan. No quieren, solo quieren meter los pies. Mire, porque algunos hermanos solo meten los pies hasta la orilla porque ya saben que de repente están afuera. De repente están adentro, de repente están afuera. Ahí no van a crecer ni van a conocer a Dios. Tienes que meterte al río de Dios. Tienes que caminar, hermano, meterte a la profundidad de Dios, al río que Dios tiene para tu vida. Tienes que conocer. El conocimiento tiene que ir creciendo en nosotros de Dios y haciéndose vida al corazón, no solo para que quede aquí en la cabecita, sino para que baje y se haga vida por medio del Espíritu de Dios y crezcamos como Dios quiere que nos desarrollemos. Mire, hay otra cosa que no nos deja practicar la justicia en nuestra vida, y es apartarnos de los mandamientos del Señor y de sus ordenanzas. Yo quiero que veamos, hermano, Deuteronomio 31:17. De repente, hermano, hay situaciones en nuestra vida que vienen porque nos apartamos, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de su palabra, nos alejamos. No hemos hecho como Dios dice en su palabra, que este libro de la ley dice que debemos meditar en él de día y de noche para que nos vaya bien. Pero mire lo que pasó con este pueblo en Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro,
y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Mire lo que pasa, hermano, cuando uno va desechando el conocimiento y la ley de Dios. Llega un momento, hermano, llega un momento determinado que Dios se va también apartando, porque lo que atrae a Dios es sus mandamientos, es que usted busque su palabra, es que usted lo busque su presencia, es que usted tenga comunión con Dios. Pero si usted se aleja, lo va apartando, hermano. Mire, ahí tenemos la Biblia un poco empolvadita, hermano. No la leemos. No la leemos. Y aquí en este libro, hermano, Dios nos ha dejado las instrucciones que debemos seguir para el camino. Aquí están las instrucciones para tu vida, hermano. Aquí están las instrucciones para tu familia. Aquí está la instrucción, hermano, para que podamos ser vencedores sobre la tierra. Aquí está la instrucción que Dios nos dejó y nos dice cómo vamos a ser llevados al cielo, cómo vamos a vencer lo malo en esta tierra. Y si no lo leemos, y si no lo practicamos lo que leemos, de repente, hermano, mire, cuando estemos en la adversidad vamos a decir: ¿no será que Dios no está? Mire, a Saúl, hermano, le pasó una cosa triste. Él, usted sabe la historia, había desobedecido lo que Dios le había mandado. Y como había desobedecido a Dios, Dios le habló por medio del profeta Samuel y le dijo que le iba a quitar el reino y se lo iba a dar a uno mejor. Y dice la Biblia, hermano, que Saúl no sabía, mire, no se dio cuenta que Jehová, dice, se había apartado de él. No, mire, muchas veces nosotros, hermano, en nuestro diario vivir podemos perder de vista el objetivo y la presencia de Dios. Yo no sé, hermano, si a ti te satisface solo con venir a sentir a Dios aquí en la iglesia. Si tú te sientes completo solo con venir 2 o 3 veces a la semana y no sentir la presencia de Dios en tu casa, y no sentirlo cuando vas en el carro solito, caminando. Hay veces, muchas veces, hermano, qué rico es sentir la presencia de Dios que nos envuelve. Qué delicioso es. Pero tenemos que buscarla, hermano. Y dice que Saúl, la presencia, Jehová, dice, se había apartado de él y no lo sabía, hermano. Eso quiere decir, hermano, que Saúl no se había acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Pero vemos a David. Mire, David dice que David había pecado, hermano, contra Dios con Betsabé. ¿Y sabe qué es lo? Mire, arrepentido David. Mientras callé, dice David, se me secaron los huesos. Y dice que su carne se iba consumiendo, hermano, se iba secando él espiritualmente. Y le dice a Dios: Señor, le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ni tu dulce presencia quites de mí. Mire lo que le preocupaba a David: la presencia de Dios. Porque él sabía que había pecado, él sabía que había hecho lo malo, pero estaba preocupado que Dios lo dejara. Estaba preocupado que Dios ya no estuviera con él. Estaba preocupado que Dios no estuviera con él en su casa. Estaba preocupado que la presencia de Dios se alejara. Tú tienes que buscar la presencia de Dios y tienes que anhelarla y tenerla contigo a la par.
No dejes que se vaya Dios. No dejes que se aleje de tu casa, de tu vida. Que su presencia, hermano, esté con nosotros. Que sea, mire, que su presencia sea lo más valioso que tengamos en la vida y lo cuidemos. Para que no se nos vaya a ir. No nos vaya a pasar lo de Saúl, hermano. Qué triste es que Dios se nos vaya y no lo sepamos, hermano, porque nunca sentimos su presencia, porque nunca lo buscamos. Qué difícil es, hermano. Qué difícil es. Debemos buscar la presencia de Dios y cuidarla, atesorarla como lo más preciado que tenemos sobre la tierra. Cuidarla, hermano. Mire, cuidarla de no ofenderlo, de no desagradarlo, de no desobedecerlo, hermano, porque todo eso lo va como alejando a la presencia de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se contrista, dice. Mire, hay veces, hermano, que Dios se va como alejando. Por eso dice allá en Apocalipsis 3, he aquí, dice yo, mire, lo usamos ese texto para evangelizar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ahí está hablando de comunión. Cenar es comunión, ¿verdad? Y él lo que quiere es tener comunión con aquel que le abra la puerta de su vida. Y muchas veces el Señor está tocando afuera, hermano, y no le abrimos. Nos pasa como, mire, como la amada allá en el Cantar de los Cantares, que dice que, mire, que ella ya se había arreglado, ya estaba, mire, lista para acostarse, se había puesto su pijama, ya se había quitado el maquillaje. Las hermanas se quitan ahí unas cosas, ¿verdad? Para dormir tranquilas. Y dice que ella ya estaba ya estaba en la cama, acostadita, y el amado llegó y le tocó la puerta. Ábreme, amada mía. Y dice que mi corazón, dice la amada, me palpitaba dentro de mí, pero no le abrí. Y cuando ella reaccionó, la amada, dice que llegó a abrirle la puerta y el amado se había ido. Muchas veces, hermanos, se aleja Dios de nosotros y no nos damos cuenta. Muchas veces, hermano, Dios hace tiempo no lo sentimos y no nos damos cuenta que ya no lo sentimos. Muchas veces venimos a la casa de Dios, hermano, y nos da igual si sentimos a Dios o no lo sentimos. Hermano amado, que no haya un día que tú vengas a esta casa y que no puedas sentir a Dios. Si no lo puedes sentir, tírate al suelo gimiendo misericordia, porque sin Él nuestra vida se seca. Sin su presencia tenemos que desearla. Mire, y la amada, hermano, dice que salió corriendo a buscarlo y le preguntaba: doncellas de Jerusalén, ¿habéis visto a mi amado? Y dice que las doncellas le preguntaban: ¿y qué tiene tu amado más que los demás amados? Le decían. Le decía ella, es que mi amado es precioso, es que él es todo codiciable, le decía. Él es señalado entre 10,000, así es mi amado. Por eso lo ando buscando. Hermano, y hay veces venimos a la iglesia y no sentimos a Dios. Y seguimos igual. Tenemos que amar su presencia. Tenemos que, mire, que no nos vaya a pasar como a Deuteronomio dice: ¿no será que mi Dios ya no está en medio de mí?
y no nos demos cuenta. Su presencia tenemos que cuidarla como el tesoro más valioso que tengamos. Que no se te vaya Dios, hermano. Que no se te vaya Dios. Que no se te vaya Dios, que no se aleje. Cuando no lo sientas, tírate al suelo. Cuando no puedas sentir su presencia, tírate al suelo, pidiendo misericordia. Como David, Señor, no alejes de mí tu santa presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, le dice, un limpio corazón, para que su presencia, hermano, esté con nosotros. Si eso es lo que endulza, hermano, estar acá, es Él, es su presencia. Él es la razón de que estemos aquí congregados. Denle un aplauso al Señor, hermano, a esa bendita presencia de Dios. Esa es la razón. No vaya a ser que nos apartemos y no nos hayamos dado cuenta que Dios se apartó de nosotros. Dios se puede apartar, hermano, se puede ir de la vida de un cristiano, porque el cristiano es indiferente a Él. La indiferencia va a hacer que Dios se vaya alejando poco a poco y no nos demos cuenta que Él no está ya. Su presencia es lo que debemos cuidar. Su palabra, hermano. Tú tienes que meditar en esta palabra, hermano. Medita en ella. Que no pase una noche, un día, sin que tú hayas abierto este libro en tu casa para meditarlo. Que no vaya un día, hermano, sin que tú lo hayas abierto para meditar en él y para leerlo y para pedirle a Dios que te hable. Dios habla a través de este libro, hermano. Dios habla. Este libro, mire, hermano, pueden haber millones de libros en las librerías, pero ninguno de ellos se compara a este libro. Aquí hay vida de Dios, hermano. Aquí hay vida. Aquí vas a hallar vida. Si tú, hermano, te comes este libro, lo meditas, vas a hallar vida. Vida va a venir a tu corazón de parte de Dios. Medita en él. Medita de día y de noche. Si vas caminando, medita, hermano, en el versículo que leíste. Medítalo. Y vas a ir entendiendo y vas a ir viendo, hermano, cómo la presencia de Dios se va acercando a tu vida. Otra cosa, hermano, yo ya casi termino, que nos aleja de la justicia de Dios, es el pecado y la transgresión. Esa herencia, hermano, que nos dejó Adán, Adán lo que nos heredó, hermano. Mire usted, el pecado. Por eso es que de repente, hermano, decimos cosas que no debiéramos, por el pecado, por esa naturaleza que nos dejaron. Pero entonces, ¿cómo, hermano, podemos justificarnos? Esa es la pregunta que hacía Job. ¿Cómo nos justificamos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justos? El salmista le preguntaba a Dios, Señor, le decía, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Quién entrará? ¿Quién tiene acceso al santuario de Dios y adorar? Y él daba ahí unos requisitos: el limpio de manos
de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Mire, los requisitos para entrar al santuario de Dios. ¿Cómo justificarnos? Es la pregunta. ¿Cómo ser agradables a Dios? ¿Cómo ser agradables a Dios? Hermano, ¿cómo puedes tú ser agradable a Dios? ¿Cómo puede ser tu vida agradable delante de ese Dios santo? Mi hermano, te has puesto a pensar cómo acercarnos a un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo acercarnos sin que nos rechace Él? Debe haber una manera, debe haber un camino a través del cual podamos acercarnos, aunque somos pecadores. Y la Biblia dice que hay un camino, se llama Jesucristo. Yo quiero que veamos Romanos 5, 17 al 18. Pues si por la transgresión de uno solo, dice, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hermano, por Adán entró el pecado, y dice la Biblia, y con el pecado la muerte, y por lo tanto fuimos condenados, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire qué precioso. Es cierto que heredamos pecado de Adán y que ese pecado no nos deja acercarnos a Dios, nos aleja. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Biblia, dio una provisión para que aquellos que somos pecadores, si nos metemos bajo la justicia de Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Y entonces, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué más dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el que nos habilita para poder estar delante de Dios. Si tú no te metes bajo esa sombra, nunca vas a poder agradar al Padre. Si tú no te metes bajo esa sombra, nunca vas a poder llegar a Dios. Es a través de Jesucristo. Es a través de que Él dejó sangre derramada en el altar. Ahí en ese altar, hermano, el altar del holocausto estaba en el atrio. Y tenía 4 cuernos. Y cada vez que hacían un holocausto, le echaban sangre a los cuernos del altar. Y entonces el pecador que llevaba el holocausto veía que había sangre. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo fue derramada por ti y por mí. Hay sangre en ese altar, en esos cuernos del altar de Dios allá en el cielo, hay sangre. Y entonces cuando tú aquí en el cielo te acercas a Dios, Dios no te ve a ti, mira la sangre.
Y entonces, viene cubierto de esa sangre, puedes entrar. Es por esa sangre, por los méritos de Jesucristo, que tú y yo tenemos hoy entrada libre a la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? En la carne no es posible. En la carne no se puede. Solo es posible a través de la sangre de Jesucristo. Solo es posible. Dale un aplauso al Señor, hermano. Glorioso. Glorioso, hermano, porque no teníamos esperanza ni otra salida. Si Dios no envía a Jesucristo, estábamos perdidos. No había quien en la tierra nos pudiera salvar. No había. Lejos de las promesas de Dios, dice la Biblia, y del acceso al Padre. Si Jesucristo no hubiese venido, hermano, estaríamos perdidos, condenados eternamente, condenados. Pero gracias sean dadas a Dios que Él vino y derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a cerrar y terminé. Y hagamos una oración. Me acompañan mis hermanos de la música. El tiempo se nos fue. Que podamos, hermano, levantar nuestras manos a Dios por medio de Jesucristo y decirle: Señor, limpia mis manos, limpia mi corazón, para que yo pueda tener entrada directa a tu trono de gracia y de misericordia. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio. Oh, hermano, si puedes levantar tus manos al cielo un minuto y decirle: Señor, yo me meto bajo esa sangre. Yo me meto bajo esa sangre. Reconozco mi culpa. Reconozco mi culpa. Oh, Dios, no alejes tu presencia. No alejes tu presencia. No alejes tu presencia de mí. Hermano, puedes decirle al Señor: no alejes tu presencia. No quites de mí tu Espíritu Santo. Perdona. Perdona mi pecado. Perdona que no he sido justo.